Bien, bienvenidos una vez más. Acá estamos en la clase del día 28 de septiembre. Vamos a trabajar con el TP número 10, ¿sí? El trabajo práctico número 10 proponía lo siguiente, o propone lo siguiente, ¿no? Armar el siguiente modelo de datos, ¿sí? Crear una base de datos con este esquema, con 3 tablas, empleado, movimiento y herramienta, en donde propone, digamos, llevar el control de movimiento de las herramientas, préstamos y devoluciones de herramientas en un obrador, ¿no? Para ello tenemos una lista de empleados, tenemos una tabla con los datos de los empleados, una tabla con todas las herramientas disponibles en el obrador, en donde vamos a suponer, por ejemplo, que las herramientas con estado true son las herramientas que están disponibles. Las herramientas con estado false son las que no se pueden prestar porque no existen supuestamente en el obrador. Y en la tabla de movimientos, en donde registramos los préstamos y devoluciones de esas herramientas. Para ello, la tabla de herramientas tiene los campos fecha P, que sería fecha de préstamo, y el campo de tipo date, fecha D, en donde registraríamos la devolución. ¿Sí? Ok, después lo chequeamos, Alan. Ahí está. Entonces, una vez armado este modelo, que ya lo trabajamos la clase pasada, ya lo deberían tener todos armados, vamos a empezar con las consultas y las operaciones que vamos a hacer sobre ese modelo, ¿no? El primero pide agregar 5 herramientas, el segundo punto pide agregar 3 empleados, el tercer punto pide registrar retiro y devolución de 2 herramientas de cada empleado, ¿tá? El cuarto punto pide actualizar el estado de todos los empleados con acceso 1, el punto 5, actualizar el estado podría ser ponerlos todos en true, podría interpretar. El punto 5, dar de baja una herramienta, ¿sí? Ahí había un pequeño debate de qué pasaba si dábamos la baja usando un delete o un update, ¿sí? Cambiándole el estado. Ahí a ver a qué conclusión llegaron. Dar de baja un empleado y dar de baja un registro préstamo o devolución, ¿no? Y bueno, y después vienen todas las consultas a partir del punto número 8 en adelante. Entonces, vamos a pedirle al grupo número 1, por favor, a alguien del grupo 1 que comparta. Bueno, Bien, yo tengo un Word solamente el justo punto acá, 1. como Cómo estoy resolviste el haciendo las punto 1? cosas. ¿Qué sentencias usaste para hacer el punto 1? Me paré en empleados. Bien. Me paré en empleados y fui a SQL y acá El directamente punto puse 1, insert el punto 1 y pide fui agregando herramientas. todos los empleados. El punto 1 es herramientas, Ah, Santiago. herramientas. Perdón, Sí. herramientas. Está bien. Y está mal el punto 1 hecho, porque no Sí, necesito la igual, es igual el captura de las mismo herramientas. procedimiento. Está bien, hijo, pero escúchame lo que te voy Sí. a decir porque te van a bochar el punto. No necesito la captura de las herramientas que te quedaron cargados, sino las sentencias que usaste para agregarlas. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, bien. Sí, sí. Agrega una herramienta Sí. más para que vean ahí los chicos, está bien, pero lo único que necesito es no captura, lo hablamos bien la clase pasada, sino esta sentencia, ¿cómo lo usaste? ¿Sí? Eso les decía, péguenlo en un documento de Word, no las capturas de lo que quedó, sino la sentencia que usaron. ¿Sí? Entonces, ahí muestra, por Bien. ejemplo, cómo agregas una herramienta. ¿Por qué usted pone null ahí? Porque el ID lo puse como auto incremental. Bien. Y una pregunta, supongo que no Em, querés escribir tanto, no quiero poner null, Le no va a quiero dar mandar nada, un... Santiago, no quiero mandar nada ahí, no quiero mandar ni null siquiera. ¿Qué tendría que hacer? La verdad ahí no sé. ¿Qué debería hacer clase él si no quiere mandar null? Borrar el ID, directamente no ponerlo. Claro, acá en el primer paréntesis, en donde vos aclarás los datos para qué campos mandás, directamente no lo pone. Exactamente. Entonces, si bueno, yo el ID no lo voy a mandar porque se va a generar solo, entonces, pumba. ¿Sí? Esto les va a servir para que cuando desde Java tengan que enviar, por ejemplo, una herramienta, ¿tá? La herramienta la están cargando desde un formulario Java,
va a venir sin el ID, ¿no? Entonces, la sentencia insert que van a mandar, para no escribir tanto, ármenla sin enviar el ID. Bien. Ahí mando una descripción, el stock, que es un número, eco, bien, y el estado. Sí, señor. Perfecto. El estado, recuerden que les va a tomar poner o un booleano, ¿sí? Literal, true, o el número 1, ¿no? O false, o el número 0. Bien. Si quisieras agregar en el mismo paso una herramienta más, ¿cómo harías, Santiago? Eh, Se le ponía coma Ajá. Y agregás otra tupla más, ¿no? O sea, entre y se paréntesis, empezaba a cargar. eco. Sí. Agrégate otro más, ya que estás en el baile. Eso. Y lo que tiene que poner entre paréntesis tiene que coincidir con los tipos de datos que esperan estos campos que él aclaró acá arriba entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, lo que usted va a mandar en la tarea eh, es, digamos, esta sentencia. ¿Sí? O, con que manden un insert es suficiente. ¿Estamos? ¿Le pongo true Sí, ponele true. o True. lo cargo ¿Vieron que, como falso? vieron que por defecto, si vos cargas una herramienta es porque la tenés en el obrador, ¿no? Generalmente. Entonces, Claro. podría haber modificado el esquema, la estructura de la tabla herramienta, para que en el campo estado, por defecto, haya un true siempre. ¿Sí? Si no pones nada, le pondría true. Bien. Ejecute nomás, por favor, Santiago. Genial. Si chequeamos en la tabla herramienta, vaya preparándose el grupo número 2, el grupo número 3, por favor. Si chequeamos la tabla herramienta en examinar, fíjense que están las dos herramientas que él agregó, ¿ok? Los ID son autoincrementales. Puede suceder que si él borra una fila, ¿sí? Ese ID se pierde, no se vuelve a recuperar. Normal y está perfecto. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, Santiago. Vamos al grupo número 3. ¿Alguien del No, de grupo nada, número profe. 3? Para la pregunta número 2. Entonces, en este caso, eh, si no, mostranos directamente las sentencias. Si tenés la captura de las sentencias que usaste, todo bien. Acá tenemos eh, Gran, código, directamente le mandamos todo acá. está Eh, bien. Usamos el comando insert into, el nombre de la tabla. Acá especificamos cada uno de los campos. Eh, Al ID empleado, como es autoincremental, no lo especificamos y dejamos que se inicialice, por decirlo de alguna manera, por su propia cuenta. Entonces luego acá colocamos values, eh, varios. Eh, y acá vamos colocando los distintos registros, ¿no? Eh, Como decía, al campo ID empleado no lo colocamos acá porque no lo especificamos acá. Bien. Entonces no lo está esperando acá. Y Bien. luego a cada uno de los otros, sí, Está bien. Y fuiste agregando exactamente lo mismo, ¿no? El acceso vieron que era un número, ¿no? O sea que ustedes podían inventar un número ahí. Le pusieron 3, 2, ¿sí? El acceso es un claro. número. Y te pregunto, Nahuel, Sí. veo que tuviste cuidado de no repetir los DNI, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si hubieses puesto un empleado con un DNI repetido? Eh, Vamos a ver la estructura, a ver si esto seguramente lo contemplamos. Como el campo DNI está, se le asignó, digamos, la restricción de unicidad, que acá lo indica, en la tabla esta de restricciones se ve que el campo DNI es único. Si hubiera Bien, intentado ingresar otro registro con el mismo DNI que alguno de los registros ya ingresados, debería haberse producido un error. No exactamente. sé si quiere que ahora lo probemos. Está bien, hijo, está bien. Miren, ustedes lo que pueden probar a veces, por decir, bueno, si yo sé que no tiene que haber números repetidos en el DNI, ¿ah? Después lo prueban ustedes. A todos les digo. Entonces, fíjense qué pasa si agregan y cada error que genera el gestor, ¿sí?
cuando ustedes ponen esa restricción, dependiendo del gestor, ¿no? Si lo ponen en Oracle, va a dar un tipo de error, un código de error. Si lo hacen en MySQL, otro código de error diferente puede ser. Entonces, pueden ir chequeando, registrándose, anotándose los códigos de error cuando violan la clave única, cuando violan la integridad referencial, ¿sí? Cuando intentan poner un dato que no corresponde a ese campo. Si se produce una excepción, un error, el código de error. ¿Saben por qué? Para que desde Java, cuando ustedes envíen la sentencia, ¿sí? En Java lo van a recibir como una excepción. Entonces, desde Java podrían preguntar, bueno, si la excepción tiene como código tal, un mensajito más personalizado. Usted no debe repetir DNI, por ejemplo. ¿Sí? Podría usarlo para eso. ¿Sí? Pero muy bien, Nahuel. Nahuel, Sí, Nahuel 8, del grupo 3. Bien, perfecto. Bien, ¿cómo están con el grupo? ¿Está todo bien? sí, en la última clase terminamos los TP 8 y 10, al 11 también lo terminamos y estamos esperando que un profesor lo valide, pero en general todos sabemos bastante bien lo que tenemos que hacer para resolver estos prácticos y hemos cooperado, digamos, razonablemente bien, diría yo. Bien, perfecto. Es muy probable, chicos, que en el transcurso, hoy a la tarde, hoy a la mañana no van a tener con la profe Cristina, por una cuestión especial, pero a la tarde sí. ¿Tá? Entonces, es muy probable que ya se empiece a activar, no sé si hoy a la tarde o ya para el fin de semana, todo lo que tiene que ver con acceso a datos, ¿sí? Cómo desde Java poder consumir los datos, como para que vayan viendo los videos, vayan practicando, cosa que cuando tengamos una clase, charlemos sobre eso, ¿no? Por eso el apuro de que esto lo vayan resolviendo. ¿Sí? Y aparte que ya se vence el trabajo práctico. Bien, muchísimas gracias, Nahuel. ¿Sí? Entonces, el otro punto, la pregunta número 3, es registrar el retiro o devolución de herramientas, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo una herramienta que la retiran en determinada fecha y cómo hacen para indicar que la devolvió el empleado, ¿no? A ver, grupo 4, por favor, comparta. Bien, eco. A ver cómo hicieron para registrar, digamos, el retiro de una... Mostrame solamente un ejemplo de cómo retira una herramienta. Eso. ¿Lo registrás en qué tabla eso? Bueno, a ver. Yo me acuerdo que. No sé si copié bien esto. Espérate. ¿Cómo Sí, creo que diferencias, por ejemplo, si hay un retiro o si es una devolución? A ver. Puede ser que sea, Insertar. está bien, en el mismo. Creo que lo que me estabas mostrando está Sí, bien. bueno, es esto. Agarramos y insertamos adentro de la tabla el ID del empleado, la herramienta, que en este caso, la herramienta, acá está, tiene un ID, 1, 2, 3, 4. Eh, Acá tuvimos un pequeño inconveniente con la fecha, porque no sabíamos cómo ponerla. Y se pone así, primero el año, después el mes y después el día. Está. Bien, bien, Juan. Perfecto. Entonces, bien, la fecha sí. Vieron que cuando la tienen que cargar, el formato de la fecha es, como usted bien dice, año, mes y día. Sí, señor. Año, mes y día. Claro, claro. Y por ejemplo, mira, Juan, ya antes que sigas avanzando. eh, por ejemplo, acá, en este registro, que como usted bien dice, ¿sí? Vamos para no rayarte todo acá, esta parte. Ese registro, ese insert que usted hace ahí, Sí. te presta una herramienta. ¿A qué empleado le está prestando una Y al herramienta? empleado que tiene también el ID número uno. Entonces, si Ajá, nosotros vamos al empleado número uno, vemos que en este caso es Palmucci Bruno. bien, Entonces, acá estamos haciendo referencia al empleado, a la herramienta, a la fecha y a la cantidad de herramientas que retira, ¿no? la De retiro. herramienta 2. Bien, y te pregunto, en ese Sí, registro, ¿no es cierto? El señor Palmucci que retira la herramienta número 2, ¿sí? ¿Qué día retira la herramienta? la retira el día 27 del mes 9. ¿Y qué día la devuelve?
el mismo día, el 27 del mes Bueno, 9. bien. Y te pregunto, ¿y cómo representás, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo representarías? Supongamos que Palmucci hoy quiere retirar otra herramienta, ¿no? Quiere otra herramienta el día de hoy y no la devuelve todavía. ¿Sí? ¿Cómo lo Y con un registraría? null, Bien, podría ser ahí en la fecha un null, siempre y cuando vos hayas permitido, ¿no? El movimiento que fecha de evolución acepte nulo. ¿Sí? sí, 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 acepto. lo pusimos así para que sea aceptado. Porque Y, bueno, y- contemplar, ¿no? El caso que a lo mejor se la lleva a la casa. no, no, porque a lo mejor la tienen en la sección donde está trabajando, ¿sí? Y todavía no la desocupa. Entonces, es un laburo que tiene para rato, entonces, para no ir devolviéndola, dice, bueno, yo la tengo acá, después me encargo de devolverla. ¿Sí? Vuelvo a Sí, sí, también puede minimizar. ser. Pero ¿Ah? bueno, dijimos que bueno, como que una idea de la empresa de devolverla todas las herramientas al Ah, final del día. tal cual, está bien, está bien. Genial, Así que bueno, genial. Genial. Ahora, claro, bueno, pero ponerle que también las devuelva el mismo día, ¿sí? No hay problema. No va a haber una fecha de devolución si recién se la prestaste, ¿cierto? claro, Entonces, porque es como para que vos sepas, ¿sí? Como para que vos sepas eh, que la prestaste. Haz una cosa, claro. prestale a Palmucci una herramienta hoy y que no la devolvió todavía. Bueno, a ver, machete. Vos sabés que yo ayer creo que teníamos esta duda, porque el insert creo que no sé si alteraba la tabla. ¿Era el insert? El Sí, insert lo que sí, el insert, hace es sí, sí. Ah, no, modificar. estábamos poniendo, esa era la duda, estábamos Claro. haciendo update y el update no estaba alterando la tabla. Ahora Insert es un sí. nuevo préstamo, es un nuevo préstamo. El insert agrega un nuevo dato. ¿Sí? Vos querés registrar, justamente por eso vas a usar un insert, ¿sí? Que Palmucci retira una herramienta. Entonces es un insert, exactamente. Pero el insert lo vas a hacer a la Igual, tabla movimiento. sí, no tengo movimiento. Por ahí, si vos querés tener Bien. una ayuda más fácil, ¿sí? Parate en movimiento. ¿Estás Vamos a parado ver, en la claro. tabla de movimiento? Aceptar, sí, descartar esos datos, parate el movimiento, andate a SQL y entonces ahí ya es más fácil. A ver, bueno, ¿cómo era esto? Set. Sacale el ID. Bien. Bueno, yo ahí no intervengo. Esto es autoincremental, entonces se borra. Ahí empleado. ¿Cuántas horas le han dedicado por día a la práctica de esto? Las que nos dan para, para cursar, porque bueno, en el grupo hemos trabajado más que nada Bruno y yo. Los chicos los otros dos chicos están intentando ponerse al día. Supongo que todavía no han podido. Eh, Tienen, tienen que ponerse al día. Ahí no va pero igual, bueno, porque el igual se usa en el update. ¿Sí? Entonces, ahí estaba bien como lo tenías armado, mira, porque ya te sugirió ahí la sintaxis. ¿eh? Ahí suprimí ahí para que suba lo que tenés abajo. Bien. Y Ah, entre acá. paréntesis, ahí van los datos que vas Sí, a sí. agregar. ¿Sí? Profe, Ahí le van dio la verdad, estoy re dormido todavía. Bueno, despertate. Ahí borrale todo. Borrale todo porque si no te vas así, este, todo lo que tenés dentro del bar. Entonces es más fácil ir borrando, poniendo. Vos sabés que tenés que poner, mirá, vos sabés que tenés que poner 1, 2, 3, 4, 5 datos. Palmucci es el Claro. 1. La herramienta que le prestás, qué sé yo, no sé, el 4. Viste que tenía No, 4 no, herramientas. porque cuatro lo borramos por uno de los ejercicios. Eso. Se la prestaste Fecha, hoy a la herramienta. Hoy es 29, 28. 28. Pero acordate, entre comillas, simple. Hola, Leandro. Entre comillas, simple. Bien, eso. Y el formato de la fecha, año, mes y día, perfecto. Ahora, como no la devolvió él todavía, pues recién se la acabas de prestar, le va a poner null usted, le permite poner null, supuestamente porque ellos
la estructura de la tabla movimiento, a fecha de evolución le pusieron, Bueno, ahí creo que tendría que andar. bien, perfecto. No, y continúa. Perfecto, entonces, en movimiento quedó registrado, si usted se fija, ¿sí? En movimiento quedó registrado que el único que te debe una herramienta ahora es el empleado número 1, ¿no? Es el único que Ah, te debe una herramienta. Entonces Claro, y ahora, vamos a, cuando la devuelvan, vas a hacer un update, ¿no? claro, cuando la devuelvas, vas a hacer un update de esa tabla. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, para registrar el préstamo es un insert. Y para registrar el update, ¿qué le vas a decir? Que al movimiento con ID 25, ¿sí? Porque puntualmente el préstamo que le hiciste a este señor es el que tiene ID 25. Y lo único que le vas a cambiar es la fecha de devolución. ¿Sí? En el set, lo único que va a cambiar usted es la fecha de devolución. tengo que dejar Entonces, comillas. todos los otros campos no los vas a usar. ¿Sí? La devuelve Eh, hoy también, bueno, hoy es 2023, 9 de 28. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pero es el único dato que vas a actualizar. Todos los demás no. No vas a actualizar el movimiento, no vas a actualizar el empleado. ¿Sí? Todos los demás datos quedan como están. Entonces, los podés sacar de ahí. lo borro todo, entonces, bro. Sí. Ahí. Bien. Perfecto. La cantidad tampoco usted la va a modificar. Bueno, pero si yo ejecuto esto, va a modificarme la fecha de evolución a todos. Y vos Claro. solamente querés al movimiento de Palmucci, al último, a ese movimiento en donde Palmucci retira la herramienta número 2. Entonces, ¿qué tendrías que agregar ahí? Bueno, Ajá. ¿Y cómo identificás la fila esa que querés modificar? Y puede ser por el ID de movimiento, exactamente. Que No, vimos que pero era el... tu CSI de empleado va a ser todas las Si yo devoluciones, pongo, columnas pongo ID que de yo tengo empleado, como y de movimiento. claro, uy, qué exactamente. movimiento era, porque hicimos una banda. 25, al 25. Ah, ahí está. Estamos todos despiertos Ahí va. al ejecutar. ¿Sí? Entonces, es un update. Esa sería la devolución. ¿Sí? Entonces, para responder a la pregunta número 3, tendrían que tener el insert, ¿sí? En donde agregan el movimiento, y el update, en donde actualizan, ¿sí? La fecha de devolución. ¿Estamos? Estas dos cosas tendría que haber. ¿Estamos? Porque cuando devuelve, no van a agregar un insert más. Sería a ese que prestaste, le pones fecha de devolución. ¿Sí? A ese que prestaste, le pones fecha de devolución. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Excelente. Bueno. Y ya que estamos, les vamos a preguntar a la clase lo siguiente, como para ir entrando en calor, ¿no? ¿Cómo hubiese sido la consulta para que te diga los ID de los empleados que te deben? Y vos tenés que hacer un select para que te diga, che, ¿cuáles son los ID de los empleados que me deben herramientas? ¿Cómo hubieses hecho la consulta esa? Eh, Seleccionar los que son nulos, eso sí, pero ¿cómo exactamente ponerlo? O sea, ¿qué queríamos mostrar? Los ID de los empleados nada más. Entonces en el select serían los ID de los empleados nada más. No me pide, esto no me lo pide el ejercicio, solamente es una charla entre nosotros. Entonces, quiero proyectar solamente el ID de los empleados. Bien. ¿Sí? Que están en la tabla de movimiento. Pero no quiero todos los ID, sino quiero solamente los que me deben. ¿Sí? Y los que Acá. te deben, ¿en dónde hay un nulo? Where fecha de Fecha de, que es la fecha de devolución, ya es igual igual a a qué. nulo. Exacto. Entonces, de esa manera, obtendrías solamente los ID, los números de los empleados, que te deben alguna herramienta todavía. ¿Sí? Si usted le dice continuar ahora, no te va a dar nada porque todos te las han devuelto en la tabla tuya. Tu ejemplar, todos los empleados que cargaste, todos los movimientos, los empleados han retirado y han devuelto. ¿Se entiende? Así es. La pregunta, la pregunta número 4, ¿sí? Pregunta, actualizar el estado de todos los empleados con acceso 1. A todos los empleados con acceso 1 le vamos a cambiar el estado. Por ejemplo, a true, ¿sí? Los vamos a poner como activo. O a falso, no sé, eso lo eligen ustedes.
Lo importante es que quiero actualizar el estado de todos los empleados con acceso 1. Ahí está medio incompleta la pregunta, porque dice, ¿a qué estado le vas a llevar? ¿A true o false? ¿No? Bueno, suponemos que true. A ver cómo lo hicieron ustedes al punto número 4, donde actual grabar y acá. Entonces la pregunta número 6, 5 y 6 es, la 5 es dar de baja una herramienta y la 6, dar de baja un empleado. ¿Sí? ¿Cómo dan de baja una herramienta? A ver. Sí, profe, nosotros usamos con un delete from de Sí, herramienta y pasándole el ID de la herramienta. Al principio nos costaba, nos salía error, pero claro, teníamos que corroborar que la herramienta no se esté en movimiento, no esté, la estén usando alguien, tal cual. igual que con el empleado, que no esté Con el trabajando. empleado. Exactamente. O sea que cuando ustedes usan la sentencia delete, hacen un borrado físico, es decir, deja de existir esa fila en la tabla, ¿no? Pero ¿qué Exactamente, pasa? Que justamente que si yo quiero borrar tanto una herramienta como un empleado, puede suceder que esa herramienta haya sido prestada o que ese empleado haya pedido algo prestado y figure en la tabla movimiento una referencia de ese empleado, ¿no? Entonces, exactamente. como él dice, bueno, mirá, dice, si yo quiero borrar un empleado, tengo que corroborar que no exista. Y si existe el empleado, ¿qué pasa? Si existe ese empleado en un movimiento. Mirá, Eh, por ejemplo, veámoslo en un ejemplo. Andate a movimiento, sí, dígame. ¿sí? Fíjate que acá tenemos el movimiento, supongamos el empleado 3, ¿no? El empleado 3 que pidió la herramienta 3 también, ¿sí? Exactamente. Supongamos que queremos borrar ese empleado. Lo queremos borrar de la tabla empleado, ¿no? Claro. A ver, él dice, yo haría un delete. Si te vas a la tabla empleado, ¿Lo borro? a ver, bien, from, el nombre de la tabla y la condición. Es el que tiene ID 3. Hemos corroborado que el empleado con ID 3 es el que está, En que tiene movimiento. un préstamo, exactamente, tiene un movimiento. Entonces, cuando lo intenta borrar, No, justo, bueno, ¿sí? Fíjense que acá lo que me dice es que no puede borrar o actualizar esa fila, ¿sí? Porque es clave foránea, el ID de empleado es clave foránea en la tabla de movimiento, ¿sí? Es decir, en la tabla de movimiento, en la tabla de movimiento están haciendo referencia a ese empleado que intentás borrar, ¿sí? claro. Entonces, puedo activar lo que se llama borrado en cascada. ¿Qué haría el borrado en cascada? Borraría el empleado y todos los movimientos de ese empleado, ¿sí? Y pierdo el historial, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, podríamos optar para borrar, en lugar de un borrado físico con delete, cambiarle el estado al empleado, ¿no? Pero también hubiese sido válido acá decir, no, yo borro un empleado cambiándole el estado. Entonces, ¿qué sentencia usarías en lugar de delete? Como usamos en la consigna anterior, el loop day. Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que harías sería un update de la tabla empleado, cambiándole el estado a falso, en donde el ID del empleado, en este caso, sea 3, ¿sí? Claro. ¿Estamos? Entonces, por allí conviene en las tablas no hacer borrados físicos, no hacer delete, hacer update. Es decir, en las tablas tener un campo adicional que represente ese estado, de si está activo o no esa fila, ¿sí? Entonces, la ventaja que tienen, si ustedes usan un update, es que conceptualmente esa fila va a estar borrada si tiene un dato falso, ¿sí? O cero, como ustedes le quieran llamar. Pero no pierden el historial. ¿Sí? Si el día de mañana me preguntan, che, ¿vos estuvo acá en la empresa el empleado fulano de tal? Sí, estuvo, mira, estado de baja, estuvo ¿sí? En tal fecha y le prestamos en esa época tales herramientas. ¿Ah? Entonces, generalmente uno no hace un borrado físico, sino que hace un borrado lógico de las filas de la tabla. ¿Sí, Guille? Claro, ¿Estamos? claro. Entonces, en vez de Esto, usar un delay, usaríamos el loop day un que quede update. falso y ya son, no necesariamente borrarlo de la tabla del empleado, que está en Tal estado cual. falso, ¿no? Ahora, si ustedes respondieron así con delete, no está mal. Solamente les estoy aclarando esto. Que por ahí la buena práctica sería
en lugar de hacer un borrado físico con delete, un update. Entonces puede haber grupos que hayan respondido a esa pregunta con un update en lugar de con un delete. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Bien, Guillermo. Perfecto. ¿Alguno de los grupos lo hizo con update en lugar de con delete? Nosotros hicimos un par de borrados con update. Con update. Bien. Sí. Entonces, después tienen que tener la precaución, ¿no?, de tener en cuenta que las herramientas o los empleados que están activos son los que en el estado es true, ¿no? Eso significaría. Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, grupo número 6. Vamos al grupo número 7 y con las preguntas número 7. La pregunta número 7 es la siguiente. Dice, dar de baja un registro de préstamo o de devolución. ¿Sí? Dar de baja un registro de préstamo o de devolución. Quiero borrar cuando le presto un registro, un movimiento en realidad lo que pide, ¿no? Es borrar un movimiento. Ahí en el movimiento, en la tabla movimiento, ustedes no tienen un campo estado. El esquema que nosotros le mostramos no tiene un campo estado. Por lo tanto, ¿sí?, la única chance que tengo acá, si no modifico el esquema, es usar un qué. ¿Qué sentencia? Hola, profe. Buen día. Buenos días. Eh, Bien. Entonces, él decidió, en el punto 7, borrar un movimiento, ¿no? Borrar un movimiento, el movimiento 4, ¿sí? Y lo borró, en este caso, como la tabla movimiento no tiene un campo estado, el único borrado permitido en este caso es el borrado físico, ¿sí? Usó un delete, ¿no? Recuerden que la sintaxis de la sentencia delete es delete from, el nombre de la tabla de donde van a borrar, where y la condición, ¿sí? Para indicar qué filas son las que van a afectar, ¿no? Y en este caso no hay ningún problema que yo borre filas de movimiento porque la tabla movimiento no está siendo referenciada desde otra tabla. ¿Sí? Movimiento referencia a otras tablas, pero movimiento no está siendo referenciada desde otra tabla, ¿no? Entonces, que lo borren con delete no habría problema. La contra que tenemos en este caso es que no voy a tener un histórico de todas las herramientas que presté y las devoluciones. ¿Sí? Es decir, yo accidentalmente borro una fila, ¿sí?, y luego tengo un problema con ese empleado, que digo, che, este nunca me devolvió la herramienta. Yo me acuerdo que se la presté y busco el movimiento, no lo voy a tener, ¿sí? Porque hice un borrado físico. Pero bueno, la tabla no tiene, ¿sí?, en este caso, un campo estado, como lo tiene movimiento, perdón, como lo tiene empleado y como lo tiene herramienta. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahora grabo. Entonces, la pregunta número 8 es la que propone listar todos los empleados activos de la empresa ordenados por apellido, ¿no? Entonces le estamos preguntando aquí al compañero, ¿sí? Él en el select puso un asterisco, ¿no? Si no hubiese puesto un asterisco, ¿qué coloco ahí? ¿Qué podría haber colocado? Qué sé yo, si usted quiere seleccionar, por ejemplo, alguna columna, select columna. Ah, los nombres de las columnas que quiero proyectar, exactamente. O sea que, ¿y qué significa el asterisco? Todo. Todas las columnas, ¿no? Todas las columnas. Entonces, él podría haber usado el select poniendo todas las columnas de la tabla empleados, ¿cuáles son? ID empleado. ¿Cuál es la otra columna de la tabla empleado? ¿Qué otro dato tiene empleado? Herramienta. No, Ah, empleado. cierto. DNI, apellido, nombre, acceso, estado, todo eso, ¿verdad? DNI, apellido, exactamente, nombre, acceso, estado. Entonces yo podría haber puesto ahí en el select, ID empleado, coma, DNI, coma, apellido, ya lo van a ver ustedes, apellido, coma, el otro campo me dijeron apellido, nombre,
estado y, acceso y estado. Acceso, estado. ¿Sí? Después viene el from. Entonces, yo puedo poner en el select las columnas que quiero proyectar. ¿Sí? Si quiero proyectar todas, puedo poner una por una, separadas por coma, ¿sí? Los nombres de las columnas, o asterisco. ¿Sí? O puedo decir, no, yo no quiero todas, quiero solamente el ID y el apellido. Bueno, entonces select, ID empleado, coma, apellido. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo haría? Supongamos que quiero que aparezca el ID del empleado y el apellido del empleado, ¿no? Pero ¿cómo haría para que el título de la columna no sea ID, diga código, por ejemplo? ¿Qué modificación haría en el select, ¿no? Para que cuando yo proyecte el ID de empleado, la columna no diga ID, sino que se renombre ahí y diga código, por ejemplo. ¿Qué cláusula podríamos usar para cambiarle el nombre a una columna? Eh, alter, creo que era, ¿no? Para No. Alter, modificar. alter, alter es para cambiar. A ver, yo no quiero cambiarle el nombre de la columna en la tabla, ¿sí? Sino cuando la proyecto, ahí quiero cambiarle el nombre temporalmente. ¿Sí? Ahí no sé. ¿Ah? Bueno, la cláusula que uso cuando quiero cambiarle el nombre a una columna cuando la proyecto es la cláusula as. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera select ID empleado, as código, coma, apellido, ¿sí? Si no pongo el as, me va a aparecer una lista con todos los empleados, solamente proyectando el ID y el apellido. Y si no pongo nada, van a aparecer los campos con el nombre original, ID, empleado, apellido. Y pongo la cláusula as, yo puedo decir que esa columna, cuando la proyecte, aparezca con un alias. ¿Sí? ¿Estamos? El as es para ponerle un alias a esa columna. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. ¿Qué colocamos en el from? ¿Qué puso él en el Eh, from? puse empleados, que es la tabla en la que De dónde va a sacar los datos. quiero, claro. Exactamente. Y te pregunto lo siguiente. En el from, ¿siempre va a haber una tabla? ¿Puedo tener más de una tabla en el from? Yo supongo que sí. Sí, es más, Se hay puede trabajar ejercicios más, con. trabajas con dos o más tablas, ¿no? Y si usas más de dos tablas, es porque, ¿qué operación vas a hacer con esas tablas? Un join. Un join, ¿sí? Si trabajas con dos o más tablas, es porque la información que necesitas en el select, ¿sí? Para obtenerla, esa información la tenés en distintas tablas, entonces las tenés que reunir de alguna manera, ¿no? Y tienen que tener una relación esas tablas, ¿no? Tiene que haber una relación, en este caso, con clave foránea, ¿no? Tiene que haber una relación tiene que haber estado impuesta la restricción de integridad referencial, ¿no? Tendría que unir por ese lado. En el front puedo poner más de una tabla, y si las pongo, tienen que estar joineadas, tienen que estar unidas de alguna manera. O con la cláusula join, o de alguna otra manera, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Y Profe, de esa manera era como para mostrar los empleados que, por ejemplo, empiezan con su apellido con M. Puede ser que se usa el join ahí, o nada que ver. no, nada que ver. Mira, supongamos que te digo Ah, que yo necesito saber los empleados y qué herramientas presté. ¿Sí? Saber los datos de los empleados y qué herramientas presté. Y los nombres de las herramientas que les presté. Fíjate que si vos quisieras esa información, ¿sí? En la tabla empleado tenés solamente los datos de los empleados. En la tabla de herramientas tenés solamente los datos de las herramientas. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿en qué tabla tengo la información de qué presté? En movimiento. Entonces si yo necesito de los empleados las herramientas que presté, necesitaría unir empleado, movimiento y herramienta. ¿Sí? ¿Por qué las tres tablas? Y porque de empleado necesito sus datos, nombre, apellido, qué sé yo. Y de herramienta, la descripción, por ejemplo, el nombre de la herramienta. ¿Y por qué movimiento? Porque no son todas las herramientas las que quiero, ¿sí? Son las que presté. ¿Sí? Si yo solamente trabajara con herramienta y empleado, no hay una relación entre ellas. ¿Sí? No tengo en empleado el ID de la herramienta ni en la tabla herramienta el ID del empleado. La única tabla que las relaciona a las dos, ¿sí? Es movimiento.
¿Está? Bien. Ok. Entonces, la pregunta esta es, deja cambiar, es listar los nombres de los empleados ordenados por apellido. Entonces, por eso es que, como pide mostrar los datos de los empleados, ponen el select un asterisco, porque son todos los datos. ¿De quién? Y en el front dice de la tabla empleados. ¿Sí? Ahora, pero solamente de los empleados que están activos, ¿sí? No los que están dados de baja. Entonces, en el where, la condición es que el estado sea igual a 1, ¿sí? O true. ¿Ok? Esos son los que están activos. Y para indicar el ordenamiento, la cláusula que uso es order by, ¿no? Y la columna por la que quiero ordenar. Si no pongo nada, ¿cómo los ordena? ¿De forma ascendente o de forma descendente? Ascendente sería. Ascendente. Y si yo quisiera que aparezcan ordenados de forma descendente, ¿qué tendría que agregar? ¿Sí? Tendría que agregar la palabrita descendente. ¿Sí? Mira, ¿podés copiar, podés hacer esa consulta en el motor directamente, Santiago? Sí. Por favor. Para que borro todos los Eh, dibujitos. Eso, era select, asterisco, from, voy a poner acá. es una foto, no la vas a poder copiar. Pero, Santiago, volvete ahí al asistente. Ahí. Select. Nosotros te vamos ayudando. Select. Queremos mostrar todas las columnas. Entonces, ¿qué poníamos? Eco. Bien. ¿De dónde? From. ¿De qué tabla todas las columnas? Bien. La condición era que el estado fuese 1. Bien. Y el ordenamiento, ordenado ¿por qué columna? Apellido. Perfecto. Y acá, Eso, sí. Descendente de eso, desk. Desk. Se me cortó, me sacó el lápiz. Es desk. Ahí está. Entonces, en este caso, deberían aparecer los datos de todos los empleados, pero ordenados por apellido de la Z a la A. A ver, si usted ejecuta eso. ¿Sí? Bueno, en este caso apareció Zidane y Messi, ¿sí? Sus dos empleados. Ahí está. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta hasta acá? de ¿Para nada, profe. Santiago o para el que sea? Mi pregunta número 9 es muy parecida. ¿Sí? Herramientas pide, la pregunta 9 pide listar las herramientas ordenadas por nombre, ¿no? Entonces le vamos a pedir al grupo número 3 comparta cómo resolvió la pregunta número 9. A ver, grupo número 3, para acá. La pregunta número 9. Sí, acá la tengo en Ah, la lista bueno, de los perfecto. códigos. No sé si lo vemos de Bien. acá o desde la consola. No, perfecto, perfecto. Fíjense que él muestra, estamos en la pregunta número 9. Gracias ahí. Nahuel. Fíjense que él proyecta también todas las columnas de la tabla de herramientas. Vieron que no hace falta poner el nombre de las tablas o el nombre de los campos entre comillas simples, ¿no? Entre comillas, ¿sí? No hace falta, pueden poner herramientas directamente. En donde el estado, bueno, él puede, acá la pregunta puede haber sido, el estado sea 1 o él dice distinto de 0. ¿Sí? ¿Te tomó el distinto de? A ver, copiate esa consulta y llévatela al motor. Pruebe, tranquilo. Ahí grabo, ¿eh? Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Donde el estado... Claro, bueno, acá el estado ustedes lo interpretaron. ¿Por qué pusieron en el estado, claro, un numérico, ¿no?
¿Qué interpretaron del estado de la Eh, herramienta? a ver, del estado en principio, ¿Qué ahora significaría, mismo, por ejemplo, que la Nahuel, moladora tiene déjame, un estado 3? Nahuel, ¿Por, deja por que qué yo le le pusieron? responda. dale. Este estado, lo propuse yo, porque no, porque decía ahí en el diagrama que mostraba el enunciado, era TinyInt 4, o sea, que son 4 bytes para declarar el estado, y no me había quedado muy claro. Y en primera instancia yo había sugerido, bueno, si tenemos 7 herramientas, va a haber 2 a la 7 menos 1 estados posibles. Puede ser, bueno, que la herramienta 5 se haya roto, hay que darle de baja, pero no la resto, no al resto. Y en un principio era como que no me había quedado, no nos había quedado muy claro, y yo propuse ese resultado de esa forma, bueno, nunca más la actualizamos ni nada y quedó así. Está bien. Bueno, ahí les comento, sí. Y muy buena la aclaración que hiciste, porque lo he mencionado en algunos grupos, pero no en todos. Vieron que cuando ustedes ven el diagrama, el esquema de base de datos, aparece en los campos, entre paréntesis, el tamaño. Solamente pongan tamaño para los campos que son varchar. Por ejemplo, si dicen varchar de 49 caracteres, en eso sí. Los que son enteros, por ejemplo, o big int, ese tamaño es el por defecto. Si dice 11 caracteres, ¿sí? 11 dígitos, es el por defecto. Entonces directamente int y no le ponen a los campos numéricos el tamaño. Los que son de tipo TIN-IN es porque son booleanos, ¿sí? Y automáticamente el gestor se los maneja como de tipo TIN-INT, ¿sí? Fíjate que si vos le decís cambiar acá y lo pasás a booleano, por ejemplo, Sí, de hecho, ¿sí? acá mismo me dice que booleano es un sinónimo de TinyInt. Bien, pero mirá, cuando le pones booleano debería cambiar, guardar, sacarle el Sí, tamaño. así es. Ahora andate a examinar a ver si hubo algún cambio. Eso, ves que le puso el tamaño automáticamente, pero fíjese en el examinar. Bueno, lo dejó como estaba. Bueno, acá tendría que suceder que, bueno, si son booleanos y es un sinónimo de entero, que el 1 o el 0, ¿sí? El 1 o el 0. Claro, mi explicación para eso, en principio, por lo menos lo que yo estaba intuyendo, es que como el propio, a ver, no, no, esto no es acá. A ver, acá mismo me dice, como hace rato mostraba, que Boolean es sinónimo de TinyInt. Y si vamos a Claro. TinyInt, acá nos dice un entero de un El byte. rango de datos que permite almacenar. Está bien, está bien. Entonces, claro, si yo pongo Boolean y me lo toma como un sinónimo de TinyInt, lo que me sucede en realidad, según yo entiendo, es que me va a dejar de ingresar números dentro de esos rangos que menciona ahí. Está Y bien. mientras yo no me salga de ese rango, no me lo va a tomar como inválido, Bueno, digamos. está bien. Bueno, ahora la explicación va a ser que cuando ustedes tengan en una tabla un campo estado, un campo activo, ¿sí? Lo vamos a representar como booleano, porque es el campo que vamos a poder utilizar para poder hacer una baja lógica, por ejemplo, ¿sí? Para eso. Ahora que tienen esos datos cargados, déjenlos así, no hay ningún problema, ¿no? No hay problema. Y nos fuimos de la consulta que estaba haciendo mi compañero, perdón, acá. Sí. Que la Eh, pregunta era si es. Ponele ahí en el claro, SQL. acá vamos otra vez al... Sí. Para que vas muy rápido y a nosotros nos está llegando, por lo menos a mí me está llegando, estoy yo, porque ahí se vuelve a poner inestable internet. Sí, igual, disculpe, pero ahí justo me apuré porque estaba viendo que acá no hay, por ejemplo, herramienta con estado cero, entonces por ahí no sé si eso Bueno, podría te muestra influir, todo, así que, te claro, muestra entonces todas. lo que voy a hacer es, No hagas nada, déjalo. Total, por el ejemplar nosotros sabemos eso. En este caso, todos, como no, ninguno tiene cero, muestraría todos, es lo normal. claro, Acá, solamente aclarar lo esto. único que iba,
Sí, disculpe. Solamente aclarar esto. Mi duda era, acá como digo, che, el estado no sea cero. Otra forma de negarlo debería ser con la cláusula not, ¿sí? Con la cláusula not. En lugar del distinto, ¿sí? Con la cláusula not. Fíjate de ponerle después del where, el not. Algo así. Ahí, No me acuerdo si el not... por eso, ahí después del where, no, déjalo así, eso es el comentario. Ah, lo estás haciendo, está bien. Bueno, sería where not estado igual a 0. lo coloco acá en el Eso, código. probalo ahí. Where not estado igual a 0. Where not primero, en donde no el estado sea igual a 0. A ver si te lo deja negarlo así. Ahí está. Y obtenés lo mismo. Claro. ¿Sí? La igualdad y la negás. ¿Sí? Con el no. Está bien. Porque puede suceder que alguno de los chicos, alguno de los grupos, lo haya resuelto con la cláusula not. ¿Sí? No, si usaron el no igual. Otros, seguramente la mayoría lo resolvió con estado igual a 1. ¿Sí? Porque, bueno, interpretaron el estado como el booleano de si está activo o no. ¿Está? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Ahí. Bueno, grabamos. La pregunta número 10 propone listar los empleados activos que comienzan con la letra M. Ah, Ok. activos. Uy, Eh, nos olvidamos de poner la ah, condición de No que sean importa, copia activos. la pregunta y después Sí. la mejoras acá. Bien. bueno, a ver. Antes mientras el compañero va pegando la pregunta, y antes que explique, les quiero aclarar algo. Siempre que ustedes tengan que comparar un campo que es de tipo varchar con una cadena, siempre que tengan que comparar un campo que es de tipo varchar con una cadena, usan el like. ¿Sí? Por más que sea, no sé, que la ciudad sea igual a, siempre usen el like para comparar. ¿Sí? Una cadena. ¿Ok? Siempre usen el like. Bien. Bueno, Eh, acá nos faltaría la condición esa de si está activo. y bueno, ¿cómo agregarías esa condición? ¿Qué conector usarías para decirle y además que esté activo? Y un AND. Una AND. ¿Sí? Y además, el que está activo es el que tiene que cosa. No sé cuál sería la. No sé cuál es el. Estado. Es El estado 1. estado igual a 1, sí. Ahora, miren, vieron que ustedes empezaron a armar el esquema, lo más probable es que empezaron a armar el esquema y después se pusieron con las preguntas. ¿Sí? Lo más probable es que hayan hecho eso. Si Sí. hubiesen leído todo, ¿sí? El esquema y después las preguntas, porque las preguntas, esto les va a servir para lo próximo, ¿no? Para cuando tengan que hacer otra cosa. Si ustedes después, si hubiesen leído primero también las preguntas, se hubiesen empezado a dar cuenta de qué tipo de datos se esperaba existieran en los campos estados y qué tipo de borrados esperamos se hicieran sobre esas tablas. ¿Sí? O sea, el hecho de que juegue acá con el estado me está dando a entender de que el estado representa si el elemento está activo o no, y por lo tanto, si yo quisiera dar de baja un empleado, en lugar de hacer un delete, usaría un update. ¿Sí? También eso hubiese aclarado también otra Podría cosa. poner un estado igual a 0 acá, poner. Y eso sería que están dados de baja. Ajá, ¿Sí? Conceptualmente, ¿no? Por cómo está usando el Estado, ¿no? Entonces acá claro. necesitamos, che, decime qué empleados tengo que estén trabajando que empiezan con M. Eso le estoy diciendo acá. ¿Sí? Y ahí, lo mismo, ¿no? En el select usted puso un asterisco porque quiere proyectar todas las columnas. ¿De qué tabla? Claro. La tabla empleado. Y en este caso tiene que cumplir dos condiciones el empleado para que aparezca, ¿no? Tiene que empezar con la letra M y el estado 1. ¿Qué puso vieron que la condición del like la puso puede ir entre comillas dobles o comillas simples, ¿no? Lo que pongo en el like. ¿Y qué puso después de la M? Puse Puso algo así. el símbolo del porcentaje, que es como un comodín. Un comodín. Es M y todo lo que venga después. No importa lo que Exactamente. venga después. Pero tiene que empezar con Bien. M. Si yo lo hubiese Tiene que puesto al empezar. revés, terminaría. Lo que termina en M sería. Bien, si usted hubiese puesto el por ciento y la M al final, los que terminan.
Y si hubiese Claro. quedado la M entre medio de los porcientos, Y que contenga la M. que contengan la M. Genial, espectacular. Van a ver que la mayoría de los gestores de base de datos, además de tener los gestores de base de datos relacionales, ¿no? Además de tener todo el set de herramientas, de sentencias SQL para manipular datos, como insert, update, delete, ¿sí? Y select, además tienen un conjunto, y después también sentencias para manipular datos, como create, alter, ¿sí? Drop, para borrar, por ejemplo, una tabla, y sentencias para el manejo de permisos y roles, como por ejemplo create, user, ¿sí? Grant, para dar un privilegio a un determinado rol o a un determinado usuario. Tiene también a veces un conjunto de funciones para hacer operaciones, ¿sí? Entonces, existen funciones en SQL, en MySQL, que pasada una columna, como argumento una columna, yo puedo extraer de esa columna la cantidad de caracteres que yo quiera de la izquierda o de la derecha o del medio, ¿no? Y comparar, ¿sí? Creo que hay grupos que, me parece haber visto, no sé si en esta comisión, un grupo que en lugar de usar el like, usó una de esas funciones de cadena, ¿sí? Que le pasan el campo, apellido, a la función y la cantidad de caracteres que quiere que extraiga de la izquierda, uno. Y después comparó, si el carácter que extrajo es una M, lo muestre, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, en este caso lo más rápido y lo más práctico para poder comparar una cadena con un campo de tipo varchar es el live, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta acá para el compañero. ¿Se entendió esto lo que hizo él acá? Ahí está. La pregunta número 11 dice lo siguiente. Listar nombre, descripción y stock. Nombre, descripción y stock de todas las herramientas prestadas, de todas las herramientas que fueron prestadas al empleado con ID 3. ¿Sí? Suponiendo que tenemos en nuestra base de datos, en la tabla de empleado, un empleado con ID 3, ¿no? ¿Tenemos alguno con ID 3? Sí. Entonces, ¿y le hemos prestado alguna herramienta a Cristian? ¿En el movimiento? Sí, le hemos Sí. prestado una herramienta. Perfecto. Bueno, entonces, mira, mostrar en el mapita las tablas tuyas. ¿Viste en vista diseñador? La consulta me pide que muestre el nombre, descripción y stock, nombre, descripción y stock de las herramientas, pero no de todas, sino las que les presté al empleado con ID 3. Entonces pregunto yo, ¿en dónde está esa información? ¿De qué herramientas presté? ¿En dónde están las herramientas que presté? ¿En qué tabla tenés? Ahí, En movimiento. el movimiento. El movimiento tengo qué herramientas presté. ¿Sí? El movimiento tengo qué herramientas presté. ¿En dónde tengo información acerca de a qué empleado le presté la herramienta? Y ¿En qué también tabla todavía lo presté? en movimiento. También el movimiento. Perfecto. Entonces, atenti a la pregunta. Si yo necesito mostrar, necesito proyectar, ¿sí? Es decir, yo necesito en el select proyectar el nombre de la herramienta, necesito proyectar la descripción de la herramienta, el stock de la herramienta, ¿sí? Que se prestó al empleado 3, para poder proyectar esa información. ¿Qué tablas tengo que reunir? De una. ¿En dónde tengo Y esa información? en la de herramienta. La tengo en herramienta. ¿Y en dónde tengo a qué empleado le presté esa herramienta? Y en la de movimiento. En la de movimiento. O sea que si yo reúno esas dos tablas, puedo satisfacer esta consulta, ¿no? No me haría falta unir también empleado, porque yo no necesito Ningún dato del nada, empleado. ningún otro dato del empleado que no es distinto del ID, ya que el ID lo tengo acá, ¿sí? No necesito ningún dato extra del empleado. Entonces,
en esta consulta, usted en el from va a tener que reunir dos tablas, como usted bien me dice. Una es herramienta y la otra es, vieron que la separo con coma movimiento. las tablas, y la otra es movimiento. Perfecto. Movimiento. Movimiento. Yo las puedo poner así en el from. ¿Sí? From, herramienta, coma, movimiento. Puedo ponerlo así. ¿Vamos? Pero si las pongo así, esto no está en el video, si las pongo así, estoy obligado en el where poner la condición de unión. ¿Qué tienen en común estas dos tablas? Herramienta y movimiento. ¿Qué tienen en común las dos tablas? El ID de herramienta. El ID de herramienta. Entonces, en el where voy a tener que tener en cuenta eso. En el where estoy obligado a decir que las voy a unir en donde en la tabla herramienta, el ID de herramienta, sea igual al de la tabla movimiento, ID de movimiento. ¿Está? Mira, hagamos esto. Andate al SQL. ¿Sí? Al SQL de movimiento. Párate en cualquier lado, no hay problema. En cualquier tabla, al SQL. Fíjate ahí que haces, si haces select, por ejemplo, hacer un select asterisco, para que vean algo. Aguarda un segundo. Select espacio asterisco, from, Y y hace, poner el from abajo, podés poner el mismo renglón, ahí está todo bien, pero yo para que lo vayan viendo más claro los chicos. From y las dos tablas unidas. Movimiento, coma, herramienta. Cuando ustedes en el from ponen dos tablas, lo que va a realizar es un producto cartesiano entre esas dos tablas. No vayas a ningún lado. En la tabla herramientas, ¿cuántas herramientas tenías cargadas? dos. Dos herramientas. Bien. Sí. Y en la tabla movimiento, ¿cuántos movimientos tenías cargados? Uno. Tenías cargado un movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando vos en el from ponés esas dos tablas, realiza un producto cartesiano. Es decir, hace una combinación de cada fila de herramientas con cada fila de movimiento. Es decir, toma una fila de herramientas, ¿sí? Toma una fila de herramientas y la combina con la única de movimiento. Toma la otra fila de herramientas y la combina con la segunda fila, con la otra fila de movimiento. ¿Sí? Es decir, si vos tenés acá la herramienta 1 y la herramienta 2, y acá tenés el movimiento, no sé, 5, hace una combinación de la herramienta 1 con el movimiento 5, de la herramienta 2 con el movimiento 5. ¿Sí? Si yo hubiese tenido en movimiento, por ejemplo, 3 filas, este producto, ¿cuántas filas me iba a dar como resultado? Si tenía tres filas, 6. 6. Es decir, iba a ser una combinación por cada herramienta, de cada herramienta con cada fila de movimiento, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjate ahí, si vos ejecutás eso, deberíamos obtener por cada fila de movimiento una combinación, por cada fila de herramienta una combinación con movimiento. Cuando usted ejecuta, ¿sí? Me da 3 filas. Pero de esas 3 filas, ¿cuáles son las verdaderas? ¿Cuál es la que vale? A ver, La vos tenés segunda. acá. La segunda, ¿por qué? Porque es la que dice, es en la que coincide qué cosa. Que la ID de El, la herramienta de movimiento es igual a qué? la 3. A la ID de herramienta de herramienta. De herramienta, exacto. O sea que las filas que son puras, digamos, que no son espurias, que no son basura, son en las que coincide el ID de herramienta de movimiento con ID de herramienta de herramienta. ¿Sí? Entonces, volvete al SQL. O editar en línea, decirlo, editar. Bien. Entonces, si yo reúno las tablas con coma, sé que voy a obtener un producto cartesiano. Entonces, en el where,
tenés que agregar la condición. Where y lo que me dijiste. Y Desde la que tabla movimiento, porque si yo pongo ID de herramienta, tengo un problema, porque esa columna ID de herramienta las tenés en las dos tablas. ¿Sí? claro, Tenés que cualificarlo con el nombre de la tabla. Movimiento, punto, ID de herramienta, sea igual a la columna clave en herramienta, que es ID de herramienta. Ven que se une clave foránea con clave primaria. ¿Sí? Entonces, si ejecuto eso, voy a obtener las filas que son puras, las que son verdad. ¿Sí? ¿Eh? ¿Estamos? Ahora, pero usted, profe, me mostró en el video otra cosa. Me mostró que si yo quiero reunirlas, use la cláusula join. Bueno, es lo mismo. Volvete a SQL. ¿Sí? Vos podés reunir las tablas de esta manera o directamente en el from. Si vos querés reunir movimiento con herramienta, ponés movimiento, espacio, eso ahí en el from, movimiento, espacio, join, la palabra join, ¿sí? Sacale la coma esa. La otra tabla con la que lo quiero reunir y tengo que poner en la cláusula on por qué columnas las voy a reunir. ¿Sí? Entonces ahí, on, y la condición va a ser esta que tenés en el where. ¿Sí? Podés cortar esto que tenés ahí en el where y pegarlo ahí en el on. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Qué cosa? La clave foránea de movimiento haga referencia a la clave primaria de herramienta. Y ya el where no haría falta. Fíjese que si usted saca el where, el resultado que obtendría al ejecutar esta consulta sería el mismo. ¿Sí? El resultado que tendría al ejecutar esta consulta sería el mismo. Bien. Perfecto. Pero yo ahora, fíjate, lo que quiero obtener no es estos datos. ¿Sí? Si yo solamente necesito esto, el nombre y la descripción de las herramientas. No necesito todas las columnas, sino que el nombre y la descripción de las herramientas. ¿Sí? Pero asegurarme que sea del empleado 3 nada más. Entonces, ¿qué modificarías? En tu consulta, movimiento, el join, movimiento join, herramienta, movimiento, on, on, y ahí la condición, ¿no? De herramienta, punto, ID de herramienta, sea igual, y al campo que tiene el mismo nombre, el movimiento. ID no son lo mismo. Ahí tendría que ser de movimiento, ID de herramienta. ¿cómo? Acá es ID de herramienta. Clave foránea, clave primaria. Eco. Bien, pero yo no quiero proyectar todas las columnas. Solamente querés proyectar nombre y descripción. Entonces en el select, en lugar de asterisco, poné los campos que querés proyectar. Sería, era, nombre tenía, Y descripción. Con comas vas separando los campos en el select. Bien. Pero no querés todas las herramientas prestadas. No querés el nombre y descripción de todas las herramientas prestadas, sino solamente del empleado que tiene ID 3. ¿Qué tendrías que agregar para poner esa condición, esa restricción? el, el ID, sería Claro, pero ¿qué cláusula tendrías que agregar para imponer esa restricción? es, que el ID sea igual a 3. Sí, pero ¿y qué sentencia usás? ¿Qué cláusula usás? Ah, me ¿Qué olvidé. le tenés que agregar al select? No, no me acuerdo, profe. Es una condición la que vas a imponer. ¿Sí? Entonces,
para poner una condición de filtro, ¿qué palabrita clave usás? El from. Así es. From ya le dijiste de qué tabla. ¿Qué te falta? ¿Qué le falta al select para poner una condición? El where. Claro. Recuerden que la sentencia select lleva select, ¿sí? From, where, ¿sí? Y puede ir acompañada por el group by, el order by, ¿sí? Eso está en las guías también, ¿no? Tiene where y la condición, ¿no? ¿Cómo le decís que el empleado sea el empleado que tiene ID 3? Y pondría empleado. Pero si no tenés la tabla empleado acá, directamente, ¿qué pones? El campo. El campo. Y de empleado. Ay, ¿Y por qué te deja usar ID empleado? ¿Por qué podés usar ese campo sin problema? porque están ¿Cuál de en las dos tablas. No, no está en las dos tablas. ¿En cuál está? En la de movimiento. Sí. Claro, de las dos tablas que estás usando, que es movimiento y herramienta, la tenés en movimiento, exactamente. Entonces, voy a decir, donde la ID del empleado sea 3, que sea igual a 3. ¿Sí? Y bueno, como el único préstamo que vos tenías en este caso era el de ese para el empleado 3, va a aparecer lo mismo, ¿no? Pero solamente va a proyectar el nombre de la herramienta y la Y la descripción. descripción. Entonces, esa sería la Bien. respuesta. Claro, ¿eh? Este select que usaste acá sería la respuesta al punto número 11, ¿no? De tu trabajo práctico. Sí. ¿Estamos?